Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad de un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que hoy Jesús sea tu esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Me alegro una vez más abrazarte en la distancia, allí donde tú estás. Mira cómo la tecnología nos permite estar tan cerca, aun cuando estemos tan lejos. Aquí cruzamos fronteras, llegamos hasta el lugar donde tú estás. Te acompañamos en la sala, en el cuarto, en la cocina, en donde tú estés, mientras estás viajando, estás caminando, realizando tus actividades. Y a través de la radio, y a través de la TV, y a través de las redes sociales, estamos listos para vivir una experiencia linda, como siempre lo vivimos aquí en Libertad sin Límites. Y es que en la palabra del Señor encontramos la verdadera libertad. Y cuando descubrimos la verdadera libertad, podemos tener una vida plena, una vida sin límites, porque conocemos cuál es la estructura, cuál es el plan que Dios tiene para la vida. Y hoy quiero aprovechar este momento, al comenzar este programa, para darte un regalo. Y se trata de un DVD que fue grabado directamente en Israel. Tuve el privilegio de poder viajar a Tierra Santa y poder grabar 15 o 13 capítulos hablando sobre el plan de Dios mostrado en el santuario. Por eso el DVD se llama Santuario, el Camino de Dios. Tú puedes solicitar este material a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también puedes ingresar a este sitio web, estudielabiblia.com. Ingresa allí y vas a encontrar este material para que tú puedas disfrutar de su contenido. Estamos listos para una jornada más, listos para poder comenzar un programa más para la gloria del Señor y para que juntos podamos fortalecernos en su palabra, porque ese es el único propósito que nos une. Tú no estás allí por casualidad, no. Tú llegaste a este programa con un propósito y Dios tiene hoy un mensaje especial para tu vida. Tú no estás allí para escuchar a un pastor, a un ser humano, no, estás para escuchar la palabra del Señor. Y estamos listos aquí, como siempre, con Biblia en mano, para permitir que Cristo pueda hablar a nuestro corazón, pueda iluminar nuestra vida a través de su palabra. Muy bien, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, que ya regresamos. Esto es Libertad sin Límites. ¿Sabes que la palabra fe es una palabra tan pequeña? Apenas tiene 2 letras, pero es tan poderosa. Por la fe se cerraron boca de leones. Por la fe Pedro salió de la cárcel. Por la fe se abrió el mar. Por la fe se derribaron muros cuando Dios... dio la orden para que puedan rodear a Jericó. Fue por fe que estos hombres y mujeres hicieron que tantas cosas extraordinarias puedan acontecer, puedan suceder. Y el libro de Hebreos capítulo 11 habla sobre una galería de hombres y mujeres que
no fueron grandes por su capacidad, sino fueron grandes por su experiencia de fe que tuvieron en Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es un elemento esencial que lo practicamos en la vida. Cuando vamos al médico tenemos fe que la receta que nos va a dar nos va a sanar. Cuando vamos a la farmacia tenemos fe que el medicamento que nos da es el correcto. Los bancos dan préstamos por fe. La vida está en base a confianza, en base a fe. ¿Por qué dos personas se unen en matrimonio? Por fe, porque confían. Fe es confianza, es un mutuo acuerdo, es un compromiso. Pero cuando hablamos en el asunto espiritual, la fe es tan esencial, tanto así que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. El justo no vive por los sentimientos, por lo que piensa, por lo que siente, por lo que ve, vive por fe. Y fe es ver más allá de las circunstancias presentes. La fe nos abre las puertas del cielo. Tanto así que la salvación es hecha por fe y gracia. Gracia es lo que recibimos, fe es nuestra respuesta ante la gracia. Hoy vamos a hablar de fe, porque eso es tan importante y elemental en nuestra vida. Mas vamos a hablar la fe en una historia que sucedió en el ministerio de Cristo, que Jesús mismo se quedó sorprendido con la fe de alguien que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Esa historia vamos a analizar hoy, que tiene que ver mucho con nuestra vida. ¿Estás preparado? Toma tu Biblia, lápiz y papel, listo para poder estudiar la palabra de Dios. Antes, vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, ya regresamos. La fe es elemental en nuestra vida. Palabra corta que puede hacer cosas extraordinarias. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es tan pequeño, tan insignificante, que cuando colocas en la palma de la mano, es tan pequeña, pero imagínate lo que puede hacer cuando lo siembras y cuando lo colocas en el terreno correcto y lo cultivas, de allí nace el árbol más grande, más frondoso. La fe tiene pequeños comienzos, pero tiene finales grandiosos. Por la fe ocurrieron tantas cosas extraordinarias. Y no se trata de ser un gran hombre, se trata de ser un hombre con gran fe. Y ahí hay una diferencia enorme, ¿verdad? Aquel que tiene fe, no importa lo pequeño, lo insignificante que sea en la vida, pues va a alcanzar grandes cosas. Y no todos los hombres tienen fe. Cuando hablo de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. No todos tienen fe. Algunos no tienen fe o no quieren ejercer fe porque la duda se ha instalado en el corazón. Y una de las cosas que Satanás siempre intenta colocar y sembrar en el terreno de nuestra vida se llama duda. Cuando la duda crece, empiezas a cuestionar todo lo que te sucede, todo lo que pasa, comienzas a ver a Dios de una manera diferente, piensas que Él es injusto, piensas que te abandonó. La duda es un veneno para poder destruir la fe. Otros tienen poca fe, ejercen poca fe, pero a la verdad todos ejercemos fe. Todos ejercemos fe cuando vamos al médico, sabiendo que Él va a dar una receta correcta para nuestra vida. Ejercemos fe cuando subimos a un avión y aunque no vemos el piloto, sabemos que hay alguien ahí. O sea, la fe se ejerce. El problema es que a veces depositamos nuestra fe en el lugar equivocado. Depositamos fe o nuestra confianza en un político, en la familia, en amigos que finalmente pueden terminar traicionándonos, abandonándonos. Y donde debemos colocar completamente nuestra fe, lo colocamos de manera superficial en Dios. Qué triste, ¿verdad? A veces nuestras mayores frustraciones de la vida es porque confiamos completamente en el ser humano y superficialmente en Dios. Allí vienen nuestras mayores frustraciones. Ahora, la fe es la mayor riqueza que el ser humano puede tener. Riqueza no se trata de tener dinero. Hay gente tan pobre, pero tan pobre que solo tiene dinero. Porque todo lo demás carece de todo. Pero la gente más rica o la mayor riqueza en este mundo se trata de la fe que tú puedas tener.
Recuerdo la historia de 4 niñitos que estaban allí jugando en un parque y cada uno empezó a decir que su padre era el que tenía mayor riqueza. Uno de ellos comenzó diciendo: mi padre tiene mayor riqueza porque acaba de comprarse el auto del año y tiene una casa enorme. El otro le responde: no, mi padre tiene mayor riqueza porque él es socio de una compañía aérea, así que podemos viajar de vacaciones a donde querramos, el momento que querramos. El tercero dice: no, mi padre es el que tiene mayor riqueza porque él es gerente del banco y aparte tiene otros beneficios. Y cada uno discutiendo. Y faltaba un último, ¿no? Porque eran 4. Y ahí el cuarto niño no sabía qué responder, no sabía qué decir, porque su padre no tenía ninguna de las cosas que los otros tenían. Y le dice: mi padre es el más rico de todos, porque mi papá cree en el Dios del universo y él tiene fe. Y todo lo que le pide, Dios le da. Qué tremendo, ¿no? Y la mentalidad de un niño que piense que la mayor riqueza de la vida se trata de la fe. Fíjate una cosa, la fe es lo único que te sostiene en las mayores crisis de la vida. Tú puedes tener mucho dinero, pero en las mayores crisis el dinero te abandona. Tú puedes tener títulos colgados en la pared, puedes tener honores, puedes tener reconocimientos, puedes tener fama. Pero sabes que de nada sirve todo eso cuando tienes el corazón vacío, cuando en la vida no hay satisfacción, no hay plenitud. Tú puedes tener los mayores honores, pero en las mayores crisis de la vida, ninguna de esas cosas te puede sostener. Ahora, uno de los mayores regalos que Dios da al ser humano, que viene del cielo, se llama fe. Y hoy quiero hablar acerca de fe. Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 10. Vamos a leer solo 5 versículos. Mateo 8, 5 al 10. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. A mí me encanta analizar algunas expresiones. Vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dice: yo iré para sanarlo. Mas respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, a mi siervo: haz esto, y lo hace. El versículo 10 dice que Jesús, al oír esto, se asombró, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Suficiente, ¿verdad? ¿Por qué dice Jesús eso? Porque los demás, viendo a Jesús, no creían, pero este hombre creía en la palabra de Jesús. ¿Tú crees en la palabra de Jesús o más crees en tus sentimientos? Hay gente que más cree en lo que siente que en las promesas de Dios. Yo no siento que Dios está conmigo. Yo siento que Dios me abandonó. Yo siento que Dios me perdonó. Deja de sentir y comienza a creer. Yo creo en el perdón de Dios. Yo creo en la gracia de Dios. Yo creo que Dios nunca me abandona. Yo creo que Dios está conmigo. Este hombre creyó en la palabra. Y hoy quiero resaltar de esta historia, de estos 5 versículos, 6 cosas importantes para nuestra vida. Número 1, ¿quién era aquel que va a pedir ayuda a Jesús? Dice que era un centurión. Y bueno, ¿quién era un centurión? Un centurión era el jefe de 100 soldados romanos. Y los soldados romanos eran crueles, duros, insensibles. Eran personas que para mantener la ley romana tenían que practicar las mayores crueldades.
Imagínate el trabajo de un soldado romano cuando tiene que crucificar. ¿Cómo tiene que dormir aquella noche cuando sabe que en el día él dio la orden para crucificar y él vio a alguien ver o muriendo crucificado? Eran personas ya insensibles. Y este era el jefe de 100. Y a menudo, cuando alguien cree que tiene un poco de posición en la vida, cuando alguien cree que es el jefe, piensa que el asunto de acercamiento a Jesús es un asunto inútil. Mira, este es un jefe de 100 soldados romanos. Pero este era un jefe diferente. Y hoy te voy a demostrar que este no era un jefe como comúnmente en el mundo se conoce. Este era un líder con un corazón bueno. Podría tener el rostro lleno de amargura o quizá para imponer autoridad, pero el corazón de este hombre era noble. Él era un líder, alguien que se preocupaba por las personas, alguien que se preocupaba por aquellos a quien él cuidaba. Y una de las cosas que la Biblia menciona es que este centurión, aun cuando no era judío, él amaba a los judíos. Tanto así que los ancianos, dice ya el Evangelio de Lucas, que vinieron a Jesús y le rogaron, diciéndole, por favor, este hombre es digno que le concedas esto, porque él ama nuestra nación. Eso dice Lucas capítulo 7, versículo 4 y 5. Mira el concepto que tenían los líderes de este centurión. ¿Quién iba a amar a un romano? Pero este era diferente. Y a mí me encanta porque en este mundo hay tanta gente que marca la diferencia sin ser creyente. Yo te felicito a ti, porque eres una persona noble, eres una persona paciente, eres una persona amorosa, eres una persona servicial. Aún no estás dentro de una congregación, pero tú estás viviendo dentro de tu vida principios que Dios quiere, como el amor, como el servicio. Pero tú no tienes que quedarte allí. Tú tienes que dar un paso más. Tú no puedes quedar en indiferencia. Todo esto está bien, pero tienes que aceptar a Jesús. Si tú ya estás viviendo como creyente, porque sabes, yo conozco en mi vida gente tan noble que tiene una conducta excepcional, y este era uno de ellos. Los ancianos le dijeron, mira, tienes que conceder un favor a él, porque este hombre es distinto. A todos los demás ni los queremos ver, pero este no, este es diferente. Y qué lindo es cuando alguien se expresa así, ¿verdad? Este es diferente. No, los otros son así, no, pero este no es así. O sea, este centurión era un hombre excepcional. Y ahora, es muy interesante este detalle porque los judíos siempre eran menospreciados por los romanos. No había romano que tratase bien a un judío. Pero otra vez, este hombre era diferente. Él era un hombre muy rico, pero también era muy generoso. Él tenía siervos, pero no los trataba a sus siervos como personas sin valor. Los cuidaba. Y tanto así que el libro de Lucas dice que cuando rogaron a Jesús que pueda concederle lo que él pedía, ellos resaltan de que este centurión les edificó una sinagoga. Mire el amor que tenía. Ahora, para edificarles una sinagoga significaba que él también era un creyente. No era judío, no pertenecía al pueblo de Dios, pero en su corazón ya había aceptado a Dios por fe. O sea, era un hombre, digamos, generoso y bondadoso, que son dos cualidades extraordinarias y que todo hijo de Dios debe tener. Generoso y bondadoso. Y claro que él era centurión romano. Él no era un judío, pero era un judío familiarizado con las Escrituras. Y sabes que una gran fe tiene que ser nutrida en medio de las mayores dificultades. Así como el oro brilla en el fuego, la fe brilla en las adversidades. Cuando yo pienso, ¿quién era aquel que se acercó a Jesús?
Yo pienso en la grandeza de un hombre con tanta influencia que a pesar del poder que tenía, reconoció su pequeñez para acercarse a Jesús, que ni siquiera el pueblo judío lo aceptaba. Pero este centurión romano vio de que Jesús era el Mesías. Ahora, yo te dije que era un líder totalmente diferente. Esto es lo segundo que te quiero comentar hoy. Es difícil encontrar personas que tengan compasión. ¿Sabes que la compasión se está perdiendo? Cada vez nosotros encontramos más violencia y más maldad y menos generosidad. Más catástrofes, más problemas, más decepciones, más cosas así, pero menos generosidad y menos compasión. La gente no tiene más compasión. Puede decir, pobrecito, y ahí acabó. Pero la compasión va más allá. La compasión te mueve a la acción, no solamente es palabras. Entonces, este centurión era un hombre bondadoso, era un hombre generoso y era un hombre compasivo. Porque este hombre estaba interesado en el bienestar de su siervo que estaba enfermo. Y allí el versículo 2 dice que él amaba a su siervo. Mira, esto realmente ya me dice con qué hombre yo estoy o a qué hombre estoy estudiando. Que un patrón ame a su esclavo, eso no era común. Porque antes a los esclavos los trataban como animales. No tenían privilegios, no tenían derechos, no tenían nada. Ahora, que alguien tenga una relación estrecha con un siervo, una relación buena y que le dé un trato bueno, ya me dice de la grandeza y de la nobleza que había en el corazón de este hombre. Así que cuando su siervo se enfermó, él no dijo, pues bueno, mira, ¿sabes qué? Tú verás dónde busca medicina, yo no te quiero enfermo, tú te vas y punto. O bueno, tú continúa trabajando aunque estés enfermo. No. La bondad de su corazón lo demostró con acciones, porque la compasión te lleva a la acción. Su esclavo estaba enfermo y él creyó que su compasión, unida a la compasión de Cristo, era suficientemente profunda para poder curar esa enfermedad. Ahora, esta es la grandeza de un hombre que se muestra en cómo trata a los más pequeños. Es fácil tratar a aquellos que están por encima de ti con tanto amor y con tanto respeto y sonreírlos siempre en todo momento. Pero la grandeza de un hombre no se mide por cómo trata a sus superiores. La grandeza de un ser humano se mide en cómo trata a aquel que considera más pequeño. Y aunque al pie de la cruz todos somos iguales y aunque todos somos miserables y pecadores, este mundo nos ha enseñado o vivimos en un planeta donde existen ciertas posiciones que alguien le coloca por encima de otro. Pero una de las cosas que me llama la atención de un hombre que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios era el concepto que él tenía de Dios y de las personas. Porque aquel que reconoce a Dios como el superior de todos es aquel que trata a las personas como deben ser. ¿Cómo trató este centurión a su siervo? Con amor, con compasión. No lo maltrató, no lo despidió. Buscó ayuda y él tuvo que dejar posiblemente el prejuicio de la burla y de todo. Fue hasta Jesús, fue a rogarle, fue a pedirle, fue a implorarle. No por él, sino por un siervo, ¿entiendes? A veces nosotros podemos ir a gritar, a pedir ayuda, auxilio. Pero cuando se trata de mí, cuando se trata de mi esposa, cuando se trata de mis hijos, cuando se trata de mi familia. Pero pedir ayuda así por un siervo, ¡wow! Este ya es un corazón regenerado. ¿Por cuántas personas tú pides ayuda que no tienen ligación contigo, no tienen una conexión directa contigo? No es tu familia. Puede ser un vecino, puede ser alguien que conoce en la calle, puede ser alguien que pasa por necesidad o puede ser un trabajador tuyo. Tú eres capaz de poder interesarte tanto por él
que cuando lo encuentras en un problema, tú no te quedas de brazos cruzados y vas y buscas ayuda y pides auxilio. No para ti, sino para tu siervo. ¡Qué grande! Número 3. Veamos cuál es la necesidad que menciona. Porque aquí es grande cuando se piensa en aquella necesidad. ¿Cuál era el problema del siervo? Estaba postrado, paralítico, gravemente atormentado. No estaba con una gripe, estaba atormentado. Y ninguna enfermedad debemos minimizar, porque todo nos destruye y nos paraliza. Aún con un dolor pequeño que tengas en el cuerpo ya puede destruir todo. Pero imagínate de alguien también que sufre más al estar paralítico, no puede moverse, está atormentado. Él está afligido, tanto en el cuerpo como en la mente, porque él tiene angustia. Él no puede retribuir lo que su amo le da. Él no está trabajando más, pero aún así su amo no lo ha despedido y tiene tanta compasión que va hasta Jesús. Y probablemente este siervo, pues, al ver la reacción, al ver el trato que le da su amo, aun cuando él no puede servirle, le hace sentir impotente, él se angustia, él quiere devolver la compasión que recibe, pero no puede. Ahora, ¿hasta dónde puede alcanzar o hasta dónde debe alcanzar la habilidad y el poder que el ser humano puede tener? Este hombre podía ser rico, pero ante una crisis no podría solucionar, porque hay cosas que el dinero no soluciona, que el poder no soluciona, que la influencia no soluciona, que el cargo no soluciona, que solamente Dios puede solucionar. Solo Dios. Solamente Dios puede restaurar completamente. Ahora, me llama la atención en el argumento que presenta este centurión. Ya te conté hasta hoy las cualidades que este hombre tenía. Bondadoso, generoso, compasivo, un jefe de 100 soldados romanos, pero un hombre que tenía una relación estrecha con los más pequeños. O sea, este hombre, comparando a otras personas que se han acercado a Jesús, era digno por todo. Pero mira cómo dice él. Cuando Jesús le dice, yo voy a ir y le sanaré, el centurión le respondió y le dijo, Señor, no soy digno. Esta expresión es la expresión que más me llama la atención. Un hombre admirado, reconocido, aplaudido, un hombre bueno, generoso, la gente lo ama. Los líderes que eran tan complicados, los judíos, tenían un concepto diferente de él. Aún así, delante de Jesús, ¿él qué cosa dice? No soy digno. Vivimos en un tiempo donde todos aquellos que tienen alguna responsabilidad se creen dignos. Donde todos creen que son dignos cuando tienen
algún cargo, alguna función. Yo soy digno, yo merezco el primer lugar, yo merezco esto, yo quiero lo otro. Y este hombre con cualidades extraordinarias y con poder e influencia decía, no soy digno. Esto es el verdadero significado de lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. No importa cuánta riqueza puedas tener por fuera, no importa cuánta influencia, cuánta responsabilidad y cuántas cosas, cuando tú reconoces tu indignidad delante de Dios, entonces eres feliz. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que no son superiores a los demás, aquellos que tratan a los demás con amor, porque Él se considera también indigno. ¡Wow! ¿Tú te acuerdas de la parábola que Jesús contó en Lucas capítulo 18, versículo 13 de el fariseo y el publicano? Lucas capítulo 18, versículo 13 muestra que el publicano ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino que él se golpeaba y se golpeaba allí el pecho diciendo, no soy digno. Y él estaba allí de lejos. Ni siquiera levantaba los ojos al cielo para decir yo soy digno. No. Él decía, Dios, sé propicio a mí. Yo soy un pecador, o sea, yo soy indigno. Y él fue quien regresó justificado. En cambio, el otro fariseo decía, Señor, yo merezco todo. Yo ayuno, doy ofrenda, hago esto, hago lo otro. Entonces yo merezco. Él no recibió la justificación. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? En Lucas capítulo 15. Especialmente Lucas 15, 19. Dice que cuando el hijo pródigo regresó, las primeras palabras que le dijo al padre es, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le dice, por favor, hazme como a uno de tus jornaleros. No soy digno. Y este centurión pudo haber pensado que era digno por todas las cosas que hizo. Pudo haber pensado en sus buenas obras. En base a sus buenas obras, él había gastado mucho en edificar la sinagoga. Pero él sabía que aunque se hubiese construido 100 sinagogas, aún así él no era digno, porque está delante de alguien que es el creador del universo. Él pudo haber pensado, yo soy digno porque yo estoy en una posición elevada, yo tengo riqueza, tengo poder. Él tenía rango. Tenía una posición. Era un hombre eminente. ¿Cómo podía creer que no era digno? Claro, humanamente podríamos decir, él es digno. Pero su dignidad delante de la presencia de Dios se convirtió en indignidad. Y esto es lo que él mismo entendió perfectamente. No soy digno. Pero yo conozco la autoridad, porque yo soy hombre de autoridad. Y aquí viene el otro elemento principal. Solo di la palabra. Eso es todo lo que le pidió. Solo tu palabra. El centurión sabía que Jesús podía hacer lo que le pidió. Él creía de todo corazón que Jesús tenía autoridad y su palabra tenía poder. Por tanto, él creyó que si Jesús dijera a la enfermedad, sal de ese siervo, sal de ese hombre, la enfermedad se iría. Porque cuando la autoridad habla, el sujeto obedece. ¿Recuerdas cuando Cristo mandó parar la tempestad en medio del mar? Obedeció. Cuando Cristo mandó que los muertos se levantaran, resucitaron.
Su poder no conoce límites, Él es todopoderoso, Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y es importante observar que este centurión tenía fe en la palabra de Jesús. Él dice, solo di la palabra y mi siervo será sano. Pocos judíos tenían la importancia o tanta importancia en la palabra de Jesús. Así que una gran fe no pide señales. No, solamente cree en la palabra, se satisface con las promesas, sabiendo que Dios es fiel. Y es interesante que en el tiempo de Jesús, mientras algunos demandaban señales para creer, otros se conformaban solo con su palabra. Porque fíjate una cosa, no es necesario ver milagros para creer, hay que creer en la palabra para ver milagros. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y todo lo que necesitamos hoy para creer está en la palabra de Dios. Y esta está siempre a nuestra disposición, está al alcance de todos. ¿Y cuál fue el resultado de todo? Es grande cuando pensamos en los resultados que siguieron. Jesús le dice, así como creíste, será hecho. Su fe sencilla, pero de gran corazón, fue contestada. Y fue contestada plenamente. No quedó nada más para desear. Y ahí Jesús dice, yo les aseguro que no encontré en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y aquí me llama la atención lo siguiente. ¿Cómo es que esto era posible? ¿Acaso entre ellos no había personas quienes habían dejado todo para seguirlo? ¿Acaso eso no era suficiente? Estaban ahí los discípulos. Ahora fíjate, la fe que deja todo no es la fe que Jesús está alabando. Recuerda que entre ellos había quienes estaban dispuestos a aceptar todas sus enseñanzas. ¿Acaso no era eso suficiente? La fe que lo acepta todo no es la fe que Jesús alaba. Jesús alaba la fe que obedece todo. ¿Por qué? Porque los obedientes lo siguen, pero no todos los que le siguieron le obedecieron. ¿Estás entendiendo? Los obedientes aceptan todo, pero no todos lo aceptaron a Él. No todos los que aceptaron lo obedecieron. Los obedientes son los que entran en el reino de los cielos. Y por eso Jesús continúa diciendo que como el centurión, muchos vendrán del oriente y del occidente para participar con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, porque tienen una fe de obediencia. Esos súbditos del reino tienen una fe que obedece, que cree, pero aquellos que no creen serán echados fuera. Eso dice Mateo capítulo 8, versículo 11. Ellos serán dejados fuera. Y ahí volviéndose de nuevo el centurión le dijo, tú puedes volver, todo se hará como creíste. Sabes que las obras milagrosas de Dios no solo ocurren para beneficiar a los que creen con fe obediente, sino también benefician a aquellos que están con ellos, por los cuales creyendo piden a Dios. Y dice que en la misma hora aquel siervo fue sanado. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y déjame hablarte de la fe que Dios espera de todo ser humano. ¿Sabes qué fe? La fe está basada en evidencias. La fe no es irracional. Hay algunos que creen que la fe está basada en la nada, creo en la nada, voy a la nada. No. La fe no es racionalista, que es una cosa muy diferente. La fe es racional y está basada en un Dios que tiene poder. ¿Y qué cosa me encanta de esta historia? Es que Jesús, cuando mira a este centurión, le alaba por la fe que éste tenía. ¿Y en qué tenía fe el centurión? En la palabra de Jesús. Dios está buscando personas que crean su palabra sin discutir, que crean simplemente porque es la palabra de Dios, que aun cuando no ven resultados inmediatos, creen que Dios está allí.
Entonces escúchame. Mi trabajo y el tuyo es creer. Y cuando Dios da una palabra, tú tienes que creerla porque Él es fiel a sus promesas. Él va a cumplir. Su palabra tiene poder para crear y para transformar. Su palabra tiene poder. Y así como este centurión dijo, Señor, solo en tu palabra creo. Ni siquiera soy digno que entres bajo mi techo. Ni siquiera soy digno, aun cuando tenía tantas cualidades. Esa fe fue la fe que Jesús admiró. ¿Cuán dispuesto estás en creer en todo lo que Dios te dice? Creer en su palabra, que su palabra tiene poder. No se trata de ver para creer, se trata de creer para ver. ¿Quieres ver grandes cosas? ¿Quieres ver grandes resultados? Tú tienes que creer. Yo no sé cuál es el problema que hoy tienes. Te sientes paralítico como ese siervo. ¿Cuál es el problema por el cual estás atravesando? Dios tiene una palabra para ti. Cree en mí. Estoy contigo. Yo nunca te abandoné. No creas más en tus sentimientos. No creas más en lo que alguien dice. Cree en mi palabra. Obedece mi palabra. Sé fiel a mi palabra. Cree. Porque grandes cosas suceden a aquellos que creen. Mi trabajo es creer. Y cuando Dios da una palabra, créelo. Su palabra es verdadera. Cree. Dios te puede restaurar. Dios te puede libertar. Dios te puede hacer una nueva criatura. Mi trabajo es creer. Es la música que mi esposa va a cantar en este momento. Mientras ella canta, toma las promesas de Cristo en tu vida y di como ese centurión, Señor, aun cuando no soy digno, yo creo en tu palabra.